Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los rincones más oscuros y sinceramente más alucinantes del cine contemporáneo, el aclamado thriller surcoreano Oldboy. Pero ojo, no estamos aquí para hacer un simple resumen de la trama. Vamos a desgranar esta historia a través de la lente experta de Sebastián Appelhans, un psicólogo junguiano argentino con 20 años de experiencia clínica a sus espaldas. Él nos va a demostrar cómo esta cruda historia de venganza es, en el fondo, un tratado magistral sobre la mente humana y sus sombras más aterradoras. Vale, vamos a meternos en materia. La premisa inicial es un auténtico choque. Un hombre ordinario es encerrado en una habitación durante 15 años sin tener la más mínima idea de por qué. Y esto conecta de forma brillante con esa famosísima cita de Carl Jung. Básicamente nos dice que aquello que ignoramos sobre nosotros mismos no se esfuma sin más. ¿Qué va? Se queda ahí, germinando en la oscuridad, y al final acaba dirigiendo nuestra vida por completo bajo el conveniente disfraz del destino. Parte 1. El descenso al inframundo, o lo que en términos psicológicos llamamos la niquilla junguiana. Ese encierro repentino de Oh Dae-soo no es solo un secuestro físico, marca el inicio de un viaje psicológico tremendo. Al ser confinado de esa manera, experimenta una nequía. Es un descenso forzado al inframundo de la mente, donde el ego pierde absolutamente todas sus defensas habituales. Y tiene todo el sentido, porque esa celda de hotel sellada es prácticamente la representación física del inconsciente según Jung. Un espacio cerrado, fuera del tiempo lineal, donde todos los contenidos reprimidos están ahí, al acecho. Claro, durante esa eternidad de 15 años, el hombre ordinario que era Dae-soo literalmente muere en esa habitación, pasa por una muerte iniciática del ego. Pero mientras que en otros mitos esto fortalece y redime al héroe, aquí lo destroza por completo. Y en medio de todo este caos mental, la televisión se convierte en su única ventada, actuando como una especie de oráculo moderno y perverso. Le va escupiendo verdades a medias, diciéndole que su esposa ha sido asesinada y que él es el principal sospechoso, moldeando y alimentando su locura sin ofrecerle jamás una salida real. Y pasamos a la parte 2, la sombra y el destino. Lo que negamos termina gobernándonos. Cuando por fin es liberado de golpe en el mundo real, el tupo que sale de ahí ya no tiene nada que ver con aquel padre de familia banal. Es una auténtica máquina de venganza. Todo ese confinamiento hipertrofió lo que llamamos su sombra, toda esa oscuridad no reconocida, convirtiéndola en violencia pura. Y el contraste visual en pantalla es brutal si lo comparamos con su némesis, Ujin. Mientras Dae-soo es furia desatada, Ujin parece un manipulador elegante y omnipotente, pero que en realidad está ejecutando una venganza totalmente ritualista, poseído por completo por sus propios traumas de la infancia. Y esto ilustra a la perfección uno de los conceptos analíticos más alucinantes, la enantiodromía. Básicamente explica cómo Dae-soo, que en su día condenó ferozmente el incesto de Ujin y soltó el rumor que causó toda la tragedia, acaba cometiendo exactamente el mismo tabú. Es una ironía devastadora. No lo hace por pura maldad consciente, sino porque, al no haber integrado jamás esa energía oscura, la fuerza autónoma de su propia sombra lo arrastra irremediablemente hacia el extremo opuesto. Parte 3. Las máscaras que usamos. El hombre ordinario y el dios olímpico. Fijaos en el choque brutal de estas dos identidades. En psicología, la persona es esa máscara social que construimos para que el mundo nos acepte. A Dae-soo le arrancan a la fuerza su máscara de tipo normal y le imponen una nueva mediante hipnosis, la de un justiciero imparable. Por otro lado, Ujin lleva una máscara que podríamos llamar olímpica. Es el empresario impecable que todo lo sabe y lo controla, aunque en secreto sigue siendo un niño eterno. Y Jung ya advertía de un peligro enorme aquí. Identificarse demasiado con un arquetipo infalible le da a la sombra un poder destructivo absoluto. Hagamos una pequeña pausa para reflexionar sobre esto, porque es un dilema universal. ¿Qué parte de nuestra identidad es verdaderamente genuina y qué parte solo esa máscara construida a medida? Muchas veces cuando juzgamos a los demás con una dureza extrema, en realidad es nuestra propia sombra la que está pidiendo a gritos un poco de atención. Todo lo que enterramos en lo más profundo de la mente no desaparece sin más, simplemente se queda ahí, esperando con paciencia su momento exacto para tomar el control. Vamos con la parte 4, el ánima pervertida, cuando el arquetipo redentor se convierte en un abismo. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta parte es cómo entra en juego Mido, la joven chef. Ella encarna el arquetipo del ánima, ese principio femenino interior de conexión emocional que debería haber sido el motor perfecto para la sanación de Dae-soo, pero el condicionamiento hipnótico de Ujin corrompe este arquetipo desde el minuto 1. Lo que parecía ser un amor genuino y la salvación emocional de Dae-soo, en realidad era una trampa mortal milimétricamente diseñada para aniquilarlo desde dentro.
Y todo esto está ya en el giro más horrendo de la historia. Descubrir que Mido es en realidad su propia hija. Es una implosión arquetípica en toda regla. Esa unión con el principio femenino que debería haber completado su mente colapsa en la regresión más instintiva y arcaica posible. Aquí vemos el tremendo peligro de buscar la verdad a cualquier precio, porque en este caso no lo libera en absoluto, destroza su psique al convertir algo del plano simbólico en una realidad espantosa y literal. Y llegamos a la parte 5, la individuación fallida, desintegración en lugar de totalidad. Para entender el final de esta tragedia, primero hay que ver cómo funciona el proceso natural de sanación, lo que Jung llamaba individuación. El camino sano de cualquier ser humano implica confrontar la sombra, integrar las emociones del ánima, disolver poco a poco esa máscara rígida de la persona y finalmente acercarse al sí mismo para lograr ser un individuo completo y equilibrado. Entonces, el punto crucial aquí es ver el contraste absoluto entre ese camino de sanación y el descenso a la locura que acabamos de presenciar. Daesus sufre una individuación invertida, está colonizado totalmente por su sombra, su ánima se convierte en la peor de las trampas y su persona es una máscara programada que le impide sanar. El resultado no es la plenitud mental, sino una absoluta y dolorosa fragmentación. Los elementos de su propia mente literalmente lo poseen y lo destruyen. Y llegamos a ese clímax tan perturbador donde Daeso coge unas tijeras y se corta su propia lengua. Es un simbolismo desgarrador. Está sacrificando voluntariamente el mismísimo órgano que desencadenó toda la tragedia 15 años atrás con aquel rumor escolar. Nos encontramos ante el cuerpo físico pagando, de la manera más brutal y visceral imaginable, la inmensa deuda inconsciente que crearon sus palabras irreflexivas. El final de la historia es increíblemente ambiguo y te deja mal cuerpo. Incapaz de soportar el peso de esa verdad, Daesu busca de nuevo la hipnosis para borrar su memoria reciente y poder seguir viviendo junto a Mido. Es una lección consciente por la ignorancia. Esa sonrisa que se deforma en una mueca de agonía nos muestra cómo la disociación y la psicosis voluntaria emergen como el último mecanismo de defensa posible frente a una realidad que es psíquicamente insoportable. Retomando el trabajo monumental de Sebastian Appelhans, queda claro que las películas no son solo entretenimiento, sino espejos gigantes de nuestro inconsciente colectivo. Y todo este viaje nos deja flotando una de esas preguntas que no te puedes quitar de la cabeza. Ante un dolor tan inmenso, ¿es más valiente enfrentar una verdad que te destruye por completo? ¿O vivir cómodamente en la ignorancia, aunque sepas que en el fondo está mutilando tu alma? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en la próxima.